Hoy les voy a hablar de cómo dominar sus emociones con el estoicismo. El estoicismo nos enseña que nuestras emociones son el resultado de nuestros juicios sobre las cosas y que podemos cambiar esos juicios para tener emociones más racionales y positivas. Para ello, podemos inspirarnos en dos grandes filósofos estoicos, Marco Aurelio y Epicteto. Marco Aurelio fue emperador de Roma en el siglo II y es considerado uno de los gobernantes más sabios y virtuosos de la historia. A pesar de tener un gran poder y riqueza, Marco Aurelio se mantuvo humilde y sencillo, y se dedicó a estudiar y practicar el estoicismo. Escribió un libro llamado Meditaciones, donde plasmó sus pensamientos y consejos sobre cómo vivir según el estoicismo. Epicteto fue un esclavo que nació en Frigia, una región de Asia Menor, en el siglo I. Fue liberado por su amo, y se convirtió en un maestro de filosofía en Roma. Fue desterrado por el emperador Domiciano y se estableció en Nicópolis, una ciudad de Grecia, donde fundó una escuela de estoicismo. Escribió dos obras, Los Discursos y el Manual, donde expuso los principios y las prácticas del estoicismo. Estos dos filósofos nos muestran que el estoicismo se puede aplicar en cualquier situación y condición de vida, ya sea que seamos ricos o pobres, libres o esclavos, poderosos o débiles. Lo importante es que tengamos una actitud mental correcta, que nos permita dominar nuestras emociones y actuar con virtud. Estas son algunas lecciones estoicas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Comencemos. Lección número 1. Si estamos estresados por el trabajo o los estudios, podemos recordar la frase de Marco Aurelio: no te perturbes por lo que te sucede, sino por tu opinión sobre lo que te sucede. Esto significa que debemos entender que las cosas externas no son buenas ni malas en sí mismas, sino que solo tienen el valor que les damos. Por eso, debemos practicar la indiferencia hacia ellas, es decir, no dejar que nos afecten emocionalmente, ni desearlas ni temerlas. Así podremos ser más libres y felices. Lección número 2. Si tenemos un conflicto con alguien, podemos recordar la frase de Epicteto: no depende de nosotros ser insultados o alabados, pero sí depende de nosotros ser insultantes o alabadores. Esto significa que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que depende de nosotros son nuestras opiniones, acciones e intenciones. Lo que no depende de nosotros son las opiniones, acciones e intenciones de los demás. Por eso, debemos usar la razón para guiar nuestras emociones y evitar reaccionar impulsivamente ante los insultos o las alabanzas. Así podremos mantener la calma y la dignidad. Lección número 3. Si estamos aburridos o insatisfechos con nuestra vida, podemos recordar la frase de Marco Aurelio: mira las cosas como son realmente, despojadas del colorido con el que nuestra imaginación las reviste. Esto significa que debemos vivir en el presente y disfrutar de lo simple, sin necesitar lujos ni placeres excesivos. Debemos ser conscientes de la realidad tal como es, sin idealizar ni despreciarla. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos, y no anhelar lo que no tenemos. Así podremos ser más felices y plenos. Lección número 4. Si tenemos un hábito nocivo o una tentación difícil de resistir, podemos recordar la frase de Epicteto: no pidas que las cosas sucedan como tú quieres, sino que quieres las cosas como suceden. Esto significa que debemos practicar el autocontrol y la disciplina, y actuar con virtud. Debemos aceptar las cosas como son, y no como nos gustaría que fueran. Debemos alinear nuestra voluntad con la naturaleza, y no con nuestros deseos. Así podremos ser más fuertes y mejores personas. Lección número 5. Si tenemos miedo al futuro o a lo desconocido, podemos recordar la frase de Marco Aurelio: no te inquietes por el futuro, pues lo verás cuando llegue, teniendo las mismas razones para guiarte que ahora tienes para el presente. Esto significa que debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Debemos imaginar los posibles escenarios negativos que podrían ocurrirnos y cómo los afrontamos. Esto no se hace para ser pesimistas o tener miedo, sino para estar preparados y ser realistas. Así podremos reducir nuestra ansiedad y nuestra sorpresa ante las adversidades, y también podremos valorar más lo bueno que tenemos y esperar lo mejor. Estas son algunas de las lecciones estoicas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para dominar nuestras emociones y mejorar nuestro bienestar.
Recuerden que el estoicismo no es una doctrina rígida, sino una guía flexible que se adapta a cada persona y a cada situación. Lo importante es que busquemos la felicidad y la sabiduría dentro de nosotros mismos, y que no nos dejemos llevar por las emociones negativas que nos causan las cosas externas. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias abajo. Les agradezco mucho su atención y su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.